Hola, doy gracias al Señor por estar nuevamente juntas para aprender más de la palabra de nuestro Dios y conocerle más y más a Él. Cada lección que aprendemos de las Escrituras nos da sabiduría para vivir y para dar gloria al Señor. Hoy estaremos meditando en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 2 al 21. Estamos viendo la vida de el rey Ezequías. Vimos en la lección anterior que el rey Ezequías, al inicio de su reinado, comenzó con las reformas religiosas. Quiso ponerse a cuentas con el Señor, reconociendo que era lo primordial. Convocó a todo su pueblo a volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y adorar debidamente al Señor. Este fue un despertar por la obra del Espíritu Santo, que algunos podrían llamar un avivamiento espiritual. Nos tiene que quedar claro que un despertar espiritual o un avivamiento sucede cuando el pueblo de Dios se vuelve a la palabra de Dios, a las Escrituras, con el profundo deseo de obedecer a Dios y ser santos como Él lo es. Y también vivir de tal modo que llevemos gloria al Padre Celestial cada día. No es entrar en éxtasis o experiencias místicas o arrobadoras, sino que un avivamiento es quebranto, es quebrantarse por haberse alejado de la verdad, de la palabra de Dios y volverse de corazón a las Escrituras para adorar al Señor como Él lo ha establecido para los suyos. Ezequías lo entendió claramente por el Espíritu y por eso actuó de la manera que lo hizo. Dice el verso 2 de Crónicas 31 que Ezequías arregló la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. ¿Por qué tenía que arreglar esto? Bueno, uno arregla lo que está en desorden o lo que está mal logrado. Seguramente que este servicio de los sacerdotes estuvo en desorden. Estaba haciéndose incorrectamente, según el criterio humano, y no conforme a lo que el Señor había establecido en su palabra. Hemos visto que los sacerdotes y levitas se descuidaron de hacer su oficio conforme a la palabra del Señor, y con Ezequías restauraron esto, por lo que la Pascua se volvió a hacer como se debía, escúchalo bien, luego de 215 años desde que Salomón no se hacía debidamente. Ezequías ordenó entonces los turnos del ministerio. Es que era un arduo trabajo para los sacerdotes y levitas. Los sacrificios debían ofrecerse en la mañana y en la tarde, aparte de las ofrendas voluntarias que el pueblo traía para ofrecerlas a Dios, que los sacerdotes y levitas debían ministrar. Por eso es que debía haber turnos, pues era un trabajo demandante y agotador. Hoy en día, tomando los principios del sacerdocio y servicio de los levitas, podemos tener una idea de cuán demandante es para el cuerpo pastoral el ministrar a la Iglesia de Cristo. Un pastor trabaja 24/7. A veces tiene que obviar tomar vacaciones, según el momento que esté viviendo la iglesia. Debe sobrellevar la carga de las familias de la congregación. Quizá en algo podemos comprender lo que pasa por el corazón del pastor cuando alguna de nosotras oye las pruebas que comparte una hermana. ¿Cómo uno queda movida, turbada muchas veces, preocupada, triste, acongojada? ¿Te imaginas lo que debe sobrellevar un pastor? Cuán necesario es interceder ante el Padre por ellos, pues todas las baterías satánicas están contra el siervo de Dios, contra los siervos de Dios, porque lo sabemos, también está escrito en la palabra: si hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Hace unas pocas semanas nos habíamos enterado con mi esposo sobre la triste noticia del suicidio de un pastor que ha convulsionado a la Iglesia de Cristo.
y obviamente donde él ministraba. No puedo ser ligera en juzgar el hecho, pues esto es algo que viene pasando con muchos pastores. Porque, hermanas, el ataque satánico está recrudeciendo contra los siervos de Dios. Y aunque este hecho ha sido permitido por el Señor con propósito, que quizás no alcancemos a entenderlo en esta tierra, pero sí nos pone en aviso a la iglesia del Señor que debemos sostener a nuestros pastores con oraciones delante del trono de la gracia del Señor. Más aún cuando vemos que el siervo de Dios es fiel en enseñar la palabra y se conduce con integridad en la casa de Dios. Porque este es el verdadero enemigo del diablo, ya que es íntegro en enseñar la palabra de Dios y su conducta refleja temor de Dios. Entonces, Satanás afinará sus acechanzas contra él, no así con los que se conducen carnalmente, viviendo como el mundo vive, como los incrédulos, pues muchos de ellos son asalariados, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo los nombró, y huyen cuando el lobo viene contra las ovejas, no las defiende, mucho menos va a exponer su vida para protegerlas. Y quizás hasta ni sean creyentes. ¿Se han dado cuenta qué tarea tenemos los santos para cuidar a los siervos de Dios? Pero algo más estaba en desorden. Era lo concerniente al sostenimiento de los sacerdotes y levitas. En el libro de Números, capítulo 18, nos explica de qué se encargaban los hijos de Aarón llamados al sacerdocio y los levitas encargados de tareas del tabernáculo o del templo. Dice en Números 18, versos 5 y 6, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque, he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. También nos explica la manera que estos servidores del templo debían ser sostenidos por el pueblo. Esto está en el versículo 8 y luego el 21 del mismo capítulo 18 de Números. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero, lamentablemente, esto no se estaba haciendo en Judá, y el rey Ezequías tuvo que arreglarlo. Él mismo contribuyó de su hacienda para los sacrificios y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová, dice el verso 3 de Crónicas. Y mandó al pueblo que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Lo que significa que los sacerdotes y levitas no estaban siendo sostenidos por el pueblo. ¿Se imaginan? ¿Cómo tendrían que arreglárselas para mantener a sus familias cuando no recibían el mantenimiento debido como lo había establecido el Señor? Algo similar pasó en los tiempos de Nehemías. Él observó que el pueblo de Dios, que volvió del cautiverio según la palabra del Señor, dejó de lado el sustentar a los sacerdotes y levitas, y el culto al Señor estaba menguado. Los levitas se dedicaron a cultivar sus tierras, las pequeñas parcelas que les debían dar en 42 ciudades del territorio, pero que ni siquiera eran dueños de estas, porque ellos no recibieron heredad. Encontré, dice en Nehemías 13, verso 10 al 12. Nehemías está hablando. Encontré asimismo que las porciones para los levitas
no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y le dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías, juntamente con el sacerdote Esdras, leyeron las escrituras al pueblo y se dan cuenta que habían pecado y se comprometieron a hacer conforme a la palabra del Señor. Por eso Ezequías dice en el verso 4 de Crónicas: mandó al pueblo que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Cómo respondió el pueblo? Con obediencia, a tal punto que Azarías, el sacerdote, le dijo al rey: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y ha quedado esta abundancia de provisiones. También mandó a registrar a todos los sacerdotes con sus familias y a contar a los niños desde los 3 años, para que recibieran porción, además de escribir a sus niñas, a sus esposas en los libros. Es decir, estaban considerando la carga familiar del sacerdote y de cada levita. Luego de ello, fueron repartidas las raciones a todas las familias de todos los sacerdotes y levitas hasta las 42 ciudades donde los levitas ministraban, enseñando la palabra del Señor al pueblo. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo al traer lo que debían según la palabra escrita? Sí, efectivamente, los prosperó, les dio en abundancia. Es que esto es un principio espiritual que no acabamos de comprenderlo muchas veces por dureza de corazón. Una amiga tenía una frase muy cierta: cuando uno retiene, no tiene. Cuando uno da, Dios da más. ¿De qué manera tan hermoso termina este capítulo de Crónicas? Miren lo que dice en el verso 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así es, amadas hermanas, quien se sujeta al Señor, obedeciendo su palabra, sin cuestionarla, simplemente con un corazón rendido a obedecer, como lo hizo Ezequías de todo corazón, fue prosperado. Seremos prosperadas. Qué bendición, qué promesa tan hermosa. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima lección.